Así las cosas, si quisiéramos construir una vela, tomaríamos los datos que necesitamos y que para este ejemplo son los ficticios a continuación. Tomaremos un precio de apertura de 1000, un precio de cierre de 1500, un precio máximo de 2000 y un precio mínimo de 500. Y tenemos el siguiente gráfico, en el cual tenemos el precio máximo, que son 2000, el precio de cierre, que son 1500, precio máximo marcado por la sombra, por la mecha, por la sombra de la vela. El precio de cierre de esta vela alcista, la parte superior del cuerpo de la vela, el precio de apertura de esta vela alcista en la parte inferior de la vela, del cuerpo de la vela, y el precio mínimo de la sesión en la cola, en la sombra, en la mecha de la parte baja de la vela. Entonces sabemos, o tenemos claro, que las velas verdes o las velas alcistas, el precio de apertura se ubica en el extremo bajo del cuerpo de la vela y el precio de cierre se ubica en el extremo alto del cuerpo de la vela. En las velas bajistas, el precio de apertura se ubica en el extremo alto del cuerpo de la vela y el precio de cierre se ubica en el extremo bajo del cuerpo de la vela. Observemos en este gráfico el resumen de lo que hemos hablado. Tenemos por un lado la vela alcista, donde su precio de cierre está en la parte alta del cuerpo y el precio de apertura en la parte baja del cuerpo, al contrario que las velas bajistas, en donde el precio de apertura está en la parte alta del cuerpo y el precio de cierre en la baja. Las mechas se leen, o sombras, se leen de la misma manera en las dos velas. Podemos clasificar las velas japonesas de la siguiente forma. Las tenemos por un lado las alcistas, que son verdes, o las bajistas, que son rojas. Tanto alcistas como bajistas pueden ser velas de indecisión o de confirmación o de cambio. La clasificación anterior, es decir, la de indecisión, confirmación y cambio, está determinada por las siguientes variables: el color, el largo del cuerpo o periodo y la disposición de las sombras. La fiabilidad de unas u otras velas depende de la vela en sí misma o del patrón del cual haga parte. Clasificaré la fiabilidad de la siguiente forma: velas de fiabilidad alta, velas de fiabilidad media y velas de fiabilidad baja. Las anteriores variables nos dan como resultado los siguientes tipos de velas. A. Velas de cuerpo grande o rango amplio. Estas, las de cuerpo grande o rango amplio, se caracterizan por tener un cuerpo de un tamaño al menos 2,5 veces superior a las de su entorno. Pueden tener sombras o no, y pueden ser alcistas o bajistas, dependiendo de su color y estructura general. Son normalmente un indicador fiable acerca de la voz intencional del mercado. Velas de cuerpo mediano. Estas se caracterizan por tener un cuerpo de tamaño medio. Pueden tener sombras o no, y pueden ser alcistas o bajistas, dependiendo de su color y estructura general. Velas de cuerpo pequeño. Estas se caracterizan por tener un cuerpo de tamaño pequeño. Pueden tener sombras o no, y pueden ser alcistas o bajistas, dependiendo de su color y estructura general. Velas doji. Estas se caracterizan por no tener cuerpo. Sus sombras pueden ser largas o cortas, de suelo o de techo, superiores o inferiores, simétricas o asimétricas, y son alcistas, bajistas o de indecisión. Tenemos en pantalla el gráfico de clasificación de las velas tal cual las acabamos de describir: de rango amplio, cuerpo mediano, cuerpo pequeño o las tipo doji. Tenemos el catálogo de las velas japonesas, una a una.
vamos a ir siguiendo los siguientes parámetros en su presentación. Por un lado está el nombre de la vela, se refiere al nombre que tiene la vela, producto de la traducción del japonés al inglés y luego del inglés al castellano. Luego tenemos el gráfico. Los gráficos muestran de forma simétrica y minimalista las velas sin adornos o directrices o distractores de ningún tipo. Están hechos en blanco y gris, de tal forma que las velas blancas o vacías representan las verdes o alcistas y las grises o llenas representan las rojas o bajistas. La descripción. En esta parte describimos las velas y sus particularidades. La confirmación. En algunas velas aparecerá este punto debido a la necesidad imperativa de confirmación que ciertas velas o patrones necesitan. El patrón. Existen 3 tipos de patrones: indecisión, cambio y confirmación. Y como sus nombres lo indican, se le atribuyen a estas propiedades a las velas. Tendencia. Las tendencias se clasifican como tendencias alcistas y tendencias bajistas. Vamos a arrancar con las velas cortas. Las velas cortas, tal cual lo dijimos, pues son velas cuyo cuerpo es corto, pero siempre más grande que las sombras. Son velas de cuerpo muy corto, pero más grande que las sombras, tal cual lo estamos viendo en este momento en pantalla. ¿Qué indican? Indican debilidad en la tendencia. Corresponden a un patrón de indecisión. La tendencia es neutra y la fiabilidad es muy baja. Tenemos las peonzas. Estas peonzas se caracterizan porque su cuerpo es pequeño y las sombras deben ser 1 o 2 veces mayores que el cuerpo, sean simétricas o no. Indican igualmente a las anteriores debilidad en la tendencia. El patrón al que corresponden es un patrón de indecisión y la tendencia es neutra. Su fiabilidad es baja. Las velas de onda alta. Estas velas de onda alta pues también son velas de cuerpos pequeños y se caracterizan por sus sombras. Estas sombras deben ser 2 o más veces mayores que el cuerpo, sean simétricas o no. Son velas de indecisión y de posible cambio de tendencia o de inicio de otra. El patrón es un patrón de indecisión, la tendencia es neutra y la fiabilidad es media-baja. Velas doji. El precio de apertura es igual o cercano al precio de cierre y las sombras son simétricas. Los cuerpos de las velas doji son cuerpos normalmente muy pequeños o inexistentes. Indican agotamiento cuando aparecen en tendencia o al inicio de otra. El patrón de estas velas es un patrón de indecisión. Hay un equilibrio normalmente en mercado cuando aparecen las doji. La tendencia es neutra y la fiabilidad es media-baja. Las doji piernas largas. El precio de apertura es igual o cercano al precio de cierre y las sombras son simétricas y muy largas. Aparecen tendencias desarrolladas e indica cambio de tendencia. Volvemos al tema. Cuando estas velas aparecen, estas doji aparecen, hay indecisión en el mercado, hay equilibrio en el mercado. No se sabe realmente en ese momento si son los compradores o son los vendedores los que van a tener posteriormente el dominio. Es decir, su patrón es un patrón de indecisión. Su tendencia es neutra y su fiabilidad es media. Dragonfly, doji sombrilla y doji libélula, tanto alcistas como bajistas. La sombra inferior es muy larga y la opuesta es nula. Esto cuando son alcistas, ¿no? Y cuando son bajistas, la sombra superior es muy larga. Se llama libélula cuando es invertida, es decir, cuando la sombra superior es la larga y la inferior es nula. Y se llama dragonfly cuando es alcista, ¿ok? Es un poderoso indicador de dirección de la tendencia. Cuando aparecen estas velas, si nos aparece un dragonfly con poquísimo cuerpo y una cola muy larga, indica que debe ser confirmado siempre por otra vela.
sucesiva en la dirección de la tendencia que se supone debería tomar, que en este caso sería alcista en cuanto al uso o al encuentro de un dragonfly, o bajista en el caso del encuentro de una libélula, pero es un poderosísimo indicador de la dirección de la tendencia. Su fiabilidad es alta.